¿Está bien engañar a un individuo? ¿Es correcto coaccionar, es decir, ejercer fuerza o violencia física o psíquica sobre un individuo para obligarlo a actuar en su contra? ¿Puede darnos su consentimiento un individuo de otra especie? Recordemos que ellos son pacientes morales y nosotros somos agentes morales. Es decir, podemos razonar sobre si nuestros actos son o no son correctos. Vamos a trabajar estas preguntas entonces con estos textos. Y el primero se titula La voluntad. Texto del sitio Abolición No Regulación, que arranca de la siguiente manera. La explotación animal es injusta, inmoral, porque va en contra de los intereses inherentes al hecho de ser persona, ignorando su valor moral y por ende el principio de igualdad. Y tengamos en cuenta que persona también es un término que vale para mencionar a los individuos o sujetos de las demás especies, y eso lo vamos a trabajar episodios más adelante. Continuamos con el texto. Se dice que va en contra de los intereses inherentes porque vulnera la voluntad intrínseca de los seres sintientes en no ser meros medios para los fines de otros, sino en vivir para sus propios propósitos y no los que otros les impongan. Y es que la explotación animal es una imposición, porque se vale de los siguientes factores. El primero, los demás animales son pacientes morales, por lo tanto no pueden dar su consentimiento libre e informado para hacer ningún acuerdo o trato con los agentes morales, es decir, los humanos con razonamiento moral suficiente para hacerse responsables de sus actos. Segundo, los demás animales no tienen un deseo intrínseco en proporcionar servicio a los humanos, sino que se les manipula o coacciona para ello, abusando de su insuficiente razonamiento moral y del poderío humano. Tercero, por lo tanto, no es realmente su voluntad participar en actos de servidumbre hacia los humanos ni terminar como productos para estos. Como se expuso en un ensayo anterior, la voluntad está ligada más sobre los intereses y emociones y en cierto grado en la inteligencia, mas esta última no es fundamental, aunque puede influir en la voluntad. La voluntad, a diferencia de lo que menciona Schopenhauer, no se fundamenta en la razón, al menos no es indispensable, sino más bien en los intereses del sujeto. Es un deseo o preferencia que nos lleva a aceptar o rechazar los actos. Como acabo de mencionar, las emociones se pueden ver influidas por manipulaciones a esta mediante aprovecharse de que la inteligencia de los demás animales no es del tipo que pueda tener un razonamiento moral que les permita rechazar o aceptar actos en base a un conocimiento pleno de las implicaciones éticas de los actos, ni que puedan controlar sus impulsos o emociones. De esto se valen, y regresando a la clasificación de libertades que menciona Schopenhauer, los demás animales estarían siendo vulnerados en todas ellas, es decir, tanto la libertad física como la moral, amenazas o engaños, como la que él llama intelectual, en el sentido de que por medio de las condiciones de bienestar animal se les confunde su entendimiento y por ende sus emociones para que no opongan resistencia, y así se crea que están en una situación sin ningún otro interés más allá de su bienestar y no el de ser libres. Kant escribió acerca de la voluntad a la que considera el principio supremo de la moralidad, que debe gobernarse a sí misma, es decir, ser autónoma, no verse influenciada por objetos o factores externos para que realmente se considera la voluntad como tal. La autonomía de la voluntad es la constitución de la voluntad, por la cual es ella para sí misma una ley, independientemente de cómo estén constituidos los objetos del querer. El principio de la autonomía es, pues, no elegir de otro modo sino de éste, que las máximas de la elección en el querer mismo sean al mismo tiempo incluidas como ley universal. Por supuesto, Kant, al igual que Schopenhauer, apelan a la racionalidad como el factor clave de la voluntad, y otras cuestiones relacionadas con el hecho de ser persona, como si todos los humanos, sin excepción, fuesen agentes morales con una alta capacidad de raciocinio. Una veneración hacia el humano homogeneizándolo partiendo de una idealidad, cayendo en una falacia de muestra insuficiente de casos.
Así pues, la voluntad va de la mano de la libertad. Si se vulnera la voluntad, por ende se vulnera la libertad y se cae en esclavitud. En el caso de los demás animales, al utilizar el engaño y la coacción, se ignora su interés básico a ser autónomo, a no ser un medio para los fines de otros, y con ello se vulnera su voluntad, ya que intrínsecamente no desean o prefieren servir a los humanos, sino que es solo mediante la manipulación y sometimiento que se les obliga a realizar labores de servidumbre y terminar como mercancías. Es similar al caso de pacientes morales humanos. El que a un niño pequeño se lo engañe para usarle no significa que su voluntad haya sido servir de instrumento para otros, sino que, como se mencionó anteriormente, por medio de manipular sus emociones y de abusar de su falta de razonamiento moral necesario para poder rechazar o aprobar actos sobre sí mismo, es que terminan participando, pero su voluntad fue vulnerada. Por tanto, su libertad y por tanto es explotación de sujetos, es decir, cosificación, relacionarse con alguien como si fuese un algo, ¿sí? Por lo anterior, tampoco se puede hablar de simbiosis, ni binomios, ni ningún convenio siquiera implícito para que los demás animales beneficien o complazcan los deseos de los humanos. Lo mismo pasa con el adiestramiento, que es un proceso de doblegar su voluntad para hacerlos más manejables. Es un mero aprovechamiento de su vulnerabilidad. Por ello, los veganos nos oponemos a todo tipo de explotación animal, independientemente de que se apele a que no hay sufrimiento o al argumento de que tienen bienestar o incluso que parezcan aceptar participar, ya que lo que hay detrás es una dominación con fines de explotación. Así no exista sufrimiento evidente. Ser vegano implica rechazar todo uso de animales no humanos, independientemente de las formas y condiciones, y ello también se refiere a no promover que otros sí lo hagan. Por tanto, solo adscribe al veganismo quien no difunde que la explotación está mal fundamentalmente por el sufrimiento, ya que eso es bienestarismo, no es veganismo. La voluntad y libertad de los demás animales es coartada en cualquier forma que implique buscar obtener un beneficio de ellos. Respetar a los demás animales significa no vulnerar su voluntad si no hay una razón que lo justifique, como puede ser la defensa ante un ataque hacia nosotros o un ser a nuestro cargo, o por cuestión de que dicho sujeto no pueda sobrevivir por sus propios medios y se le quiera dar asistencia sin buscar sacar beneficio para el humano. De ahí en fuera es explotación animal, es contrario al veganismo. Entonces, vulnerar la voluntad de los demás animales para beneficiarnos o cumplir nuestros deseos va en contra de lo que implica respeto por los demás animales, como la igual consideración del valor inherente, el principio de igualdad, y por lo tanto el hecho mismo de ser persona. Y de este texto nos vamos a ir a justamente este concepto que venimos repitiendo en estos episodios y ahora vamos a desarrollarlo en profundidad, que es el principio de igualdad, ¿sí? Y vamos con este texto que se titula de igual manera acerca del principio de igualdad, que arranca de la siguiente manera. En este ensayo pretendo aclarar lo que tendría que entenderse por el principio de igualdad, refiriéndonos al respeto por el valor inherente de las personas. El principio de igualdad ha sido aludido por diversos personajes, desde el utilitarismo hasta el deontologismo, de Jeremy Bentham y Peter Singer a Tom Regan y Gary Francione, por mencionar solamente algunos, y cada cual ha hecho referencia a dicho concepto de acuerdo a su filosofía. Bentham se refería a este principio por medio de una afirmación atribuida por John Stuart Mill a este: todos cuentan por uno, nadie por más de uno. Lo que significa que los intereses de cualquier ser sensible deben considerarse tan importantes como los de cualquier otro. Por supuesto, esto se enfoca a la cuestión de equiparar los intereses con la felicidad, dado que es la premisa defendida por los utilitaristas. Peter Singer se basa en ese postulado de su antecesor Bentham y enfatiza llevarlo más allá de la especie, es decir, rechaza al especismo, atendiendo a que se deben considerar de igual manera los intereses de los individuos, independientemente del sexo, raza o especie que sean. Singer se refiere a esto como utilitarismo de preferencias.
Obviamente Singer también se refiere al sufrimiento y entonces el principio de igualdad al que él hace alusión es a considerar que el sufrimiento de uno cuente tanto como el sufrimiento de otro. Singer se refiere a comparar grados de sufrimiento dependiendo de la intensidad y duración, por lo que considera que los dolores de la misma intensidad y duración son tan nocivos para los humanos como para los demás animales. Sin embargo, Singer sí hace distinciones en base a características especiales en los sujetos al diferenciarse de otros. No es arbitrario pensar que la vida de un ser autoconsciente, con capacidad de pensamiento abstracto, de proyectar su futuro, de complejos actos de comunicación, etc., es más valiosa. Tom Regan se refiere a esta cuestión como principio de igualdad y hace un cuestionamiento al principio de igualdad condicional planteado por Singer, dado la inconsistencia con el utilitarismo, ya que es problemático con la base filosófica misma, en el sentido de que el principio de utilidad es incompatible con siempre considerar intereses iguales o similares de la misma forma, ya que en el utilitarismo se consideran las consecuencias de los actos como lo que hay que evaluar. Entonces, no considerar iguales los intereses en el respeto es posible dentro del utilitarismo, y esto es un gran problema. No para nosotros que somos la especie que siempre va a salir ganando, pero sí para los demás animales. En relación a lo anterior, Regan plantea que en lugar de simplemente hablar del principio de igualdad, habría que referirse a la posesión de un igual valor inherente de los agentes y pacientes morales. El principio de respeto y el valor inherente son los argumentos que expone Regan como los que deben regir la relación entre sujetos humanos y no humanos. El principio de respeto postula entonces lo siguiente: debemos tratar a los individuos que tienen valor inherente de maneras que respeten su valor inherente. Regan explica respecto a esto que los sujetos no deben ser simples medios para lograr consecuencias que se consideren mejores, aludiendo a Kant. El valor inherente, considera Regan, es independiente del valor del placer y las preferencias propias o de otros. Este principio, en resumen, dice que se deben tratar con el mismo respeto a los sujetos que poseen un valor inherente, y por respeto debe entenderse no tratarlos como meros medios para conseguir consecuencias cualesquiera que éstas sean, ¿sí? Gary Francione hace una crítica a lo expresado por Regan en el sentido de que limita dichas consideraciones solo a aquellos animales no humanos que considera sujetos de una vida, y con ello Regan se refería a que tengan memoria, sentido del futuro e iniciar acción en busca de sus objetivos, por mencionar algunas características que ceñirían dicha condición. Por el contrario, Francione se refiere a que solo se necesita ser sintiente como cualidad cognitiva para poder ser considerado con relevancia moral. Francione lleva su discurso respecto a que el principio de igual consideración, para ser congruentes, tenemos que extenderlo a los demás animales en el derecho básico a no ser tratado como cosa o propiedad, ¿sí? Este derecho que poseemos los humanos, para ser congruentes con el principio de igualdad, debemos extendérselo cuanto antes y con urgencia a los demás animales. Esto si se considera que los demás animales tienen intereses relevantes, y ya sabemos que es así, que tienen intereses relevantes. Entonces no habría justificación para la explotación animal. Francione hace la acotación de que este principio no implica aceptar que los animales humanos y los no humanos sean idénticos en todo, sino que habría que respetar de la misma manera aquellos intereses que sean iguales o similares, ¿sí? Y tengamos en cuenta que estamos hablando de derechos fundamentales, absolutamente fundamentales, como es el derecho a vivir la vida bajo sus propios términos y a ser libres. Igualmente, Francione hace referencia al postulado mencionado al inicio de este ensayo, y en esa referencia apunta que un esclavo siempre contaría menos que uno, por lo que la explotación animal iría en contra de dicho principio de igual consideración. Francione comenta sobre el igual valor inherente, acentuando que se debe tomar en cuenta el valor intrínseco de los sujetos, por lo que no se les debe tratar como meros medios a los sujetos, en este caso incluyendo a las personas no humanas dentro de nuestra consideración.
De no reconocer este valor inherente, entonces cualquier trato humanitario, entre comillas, que se concediera a los sujetos sería mera caridad y no un derecho. Cualquier balance que se quiera hacer entre los intereses del dueño y su propiedad siempre tendrá mayor peso el del dueño, apunta Francione. Y esto lo pueden ver en este video que voy a dejar acá arriba, donde Francione habla del derecho a no ser considerado propiedad dentro de lo que es su conferencia sobre el enfoque abolicionista. Continuamos. Por ello, considera Francione que hay que eliminar el estatus de propiedad que pesa sobre los animales no humanos, ya que esto impide que tenga sentido el principio de igual consideración. Por último, Francione hace hincapié en que una cuestión ligada a dejar de ser considerados propiedad y aplicar el principio de igual consideración sería que los demás animales sean considerados personas. Señala que no tiene sentido crear una tercera o n categorías fuera del estatus moral de persona y cosa, ya que cualquier estatus diferente a persona caería en ser tratado como cosa, como exclusivamente un medio para satisfacer necesidades. En resumen, dice Torres, considero que para no caer en la confusión que ha sucedido, por ejemplo, con el término antiespecismo, tendríamos que conceptualizar al principio de igualdad como un principio de igual valor inherente o principio de respeto, como lo proponen Francione o Reagan respectivamente, ya que mucha gente tergiversa dicho concepto, ya por desinformación, irreflexión o adrede, para dar a entender disparates como por ejemplo que si uno o alguien acepta algo incorrecto para sí mismo, entonces está bien hacerle lo mismo a otros, o si uno no respeta a quienes son de su especie, entonces hay que irrespetar también a los de las demás, o cuestiones de irrespeto similares. El principio relacionado a la igualdad se refiere a que los sujetos, al tener un valor inherente, es decir, ser sujetos que tienen valor en sí mismos, más allá de las valoraciones externas que se hagan sobre el sujeto y su utilidad, deben ser tratados todos con respeto, con justicia, partiendo de no tratarlos como nuestra propiedad. Cada agente moral está obligado a respetar a los demás, ya sean los demás agentes morales o pacientes morales, dado que el valor inherente no depende de la agencia moral. Es decir, no depende de que otros me respeten a mí para que yo como agente moral deba respetar a otros, sino que la igualdad se refiere a cómo los agentes morales debemos considerar no solo respetar los intereses, sino la voluntad y al sujeto mismo en sí de no tratarlo de manera distinta a como nosotros deberíamos ser tratados en tanto que tenemos valor propio por el hecho de ser personas. Cabe aclarar que lo que tiene valor inherente es el sujeto en sí mismo, no sus intereses. Podríamos satisfacer intereses de un sujeto y aún así irrespetarlo, como en la explotación animal con medidas de bienestar, o asesinar a alguien sin que se percate y no podríamos asegurar que sufrió la frustración de sus intereses. Se podría frustrar el interés en evitar el sufrimiento sin explotarle, como cuando se aplica una inyección por cuestiones de salud, o la libertad si dicho sujeto no puede valerse por sí mismo y está bajo tutela de un agente moral. Entonces los intereses no son en sí mismos los que hay que respetar, sino al sujeto mismo, su condición de sujeto, y solo es incorrecto vulnerar sus intereses en tanto impliquen irrespetarle como sujeto, es decir, explotarlo. No adscribir correctamente al principio de igualdad caería en el no veganismo si tomamos a dicho principio respecto al respeto al valor inherente por igual independientemente de la especie.